Bienvenidos a la sección Innovación en el aula de Café EduTip, un espacio donde exploramos las últimas tendencias y temáticas, así como las buenas prácticas para transformar con sentido la educación. Hola queridos oyentes, hola Luis David, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast educativo donde conversamos sobre las últimas tendencias y mejores prácticas en el ámbito de la enseñanza. Hoy abordaremos un tema de gran relevancia, que es la importancia de crear una cultura innovadora en los colegios con las posibilidades que nos ofrece Google para educación. Hola Luisa, qué gusto estar de nuevo en Café EduTIC y un saludo especial a nuestros oyentes. Me alegra mucho compartir este espacio contigo y con nuestros oyentes, y precisamente cuando estamos hablando de la innovación y la capacitación docentes, porque como saben, son pilares fundamentales para la educación del siglo XXI. Hoy hablar de educación del siglo XXI sin innovación como que no sale. Esto ya, por supuesto, lo hemos mencionado en episodios anteriores porque tiene que ver con esa transformación a la que estamos acudiendo, pero siempre lo tomamos desde diferentes aristas. Hoy, por ejemplo, tendremos un especial énfasis en lo que significa ser un Google Reference School, es decir, un colegio de referencia de Google. Empecemos hablando sobre la importancia de crear una cultura innovadora en los colegios. ¿Por qué es tan crucial para las instituciones educativas? Esa es la pregunta que seguramente ustedes se hacen y se responden habitualmente. Claro, Luisa, esa es la pregunta, yo creo que ronda siempre en nuestras cabezas, en nuestro pensamiento, pues sobre todo quienes estamos en el ámbito de la educación, porque decimos, bueno, ¿y qué significa esa cultura innovadora? ¿Y cómo la logramos? ¿Y por qué hay que lograrla? ¿Y cuál es ese desafío que tenemos? Y primero a quién debemos llegar, ¿cierto? Entonces, básicamente, aunque no hay una sola definición, podríamos decir que esa cultura innovadora lo que permite a los colegios es adaptarse a los cambios constantes del mundo actual, que como ya hemos dicho, no son pocos, fomentar la creatividad y el pensamiento crítico en los estudiantes y prepararlos para algo tan sencillo como enfrentar los desafíos del futuro. Para nada sencillo, ¿cierto? Pero No, para nada. para nada. Pero bueno, con que afronten los del presente ya estamos bien. Sí, pero igual tenemos que pensar a futuro, o sea que no podemos Claro, dejarlo de lado. Yo creo es que la esa combinación. cultura, exacto, y esa cultura innovadora promueve muchas cosas, ¿no? Como es el trabajo en equipo, la colaboración, no solo entre los mismos docentes, sino docentes y estudiantes, el aprendizaje continuo entre toda la comunidad educativa, directivos, todos. Claro, y esto funciona bien si realmente todos estamos convencidos. Por supuesto, habrá diferencias en los tiempos, habrá diferencia en las maneras. Eh, por ejemplo, que haya un docente que esté súper apasionado y que ya sea una nave espacial y quiera hacer de todo con herramientas digitales, buenísimo. Habrá otros que poco a poco, como si estuvieran montando en bicicleta, caminando, pero la idea es que independientemente del medio que utilicemos, tengamos un poco de esa cultura innovadora que va muy de la mano precisamente de la cultura de la apropiación tecnológica, ¿cierto? Por eso la capacitación docente juega un papel tan esencial, porque si los docentes están capacitados, están actualizados y entre ellos se comunican y quieren buscar realmente ese cambio, pues ya pueden implementar en sus clases estrategias innovadoras y, lo más importante, motivar a los estudiantes a que puedan aprender de manera más efectiva. Y sobre todo, que el estudiante uno dice, wow, es que ellos vuelan con las tecnologías, con estas herramientas. En realidad sí lo hacen, pero es ayudar a encauzar ese conocimiento técnico que ellos tienen, pues para que se consigan propósitos educativos. Totalmente de acuerdo. Y en ese sentido, la certificación de Google, tanto nivel 1 como nivel 2, para docentes se convierte en esa herramienta que es muy valiosa para impulsar la innovación en las instituciones educativas. Como nos explicaba Ana en el episodio 3, esa certificación nivel 1 nos pone a tono en el tema del manejo de las herramientas y ya el nivel 2 es cómo lo estamos aplicando en nuestra clase. Esta certificación entonces brinda a los docentes las habilidades y herramientas necesarias para integrar las tecnologías digitales de manera efectiva en sus prácticas.
creando experiencias de aprendizaje, como lo decíamos, más dinámicas, más interactivas, más personalizadas y de hecho más significativas. Es la manera de conectar aquello que se hace. Y logramos que la cultura, esa que estamos hablando, que es difícil de conseguir, de creatividad e innovación, más que un fin, sea todo un proceso que se construye de a poco, en el día a día, capacitándose. De hecho, hoy, más adelante, en nuestra sección de entrevista curiosa, conectando con expertos, nos acompañará el director académico del Colegio Santa María, de Lima, Perú, y nos hablará precisamente de su cultura innovadora porque ya ellos son un Google Reference School. Sí, además la certificación Google nivel 1 y 2 permite a los docentes acceder a una amplia gama de recursos educativos. Recordemos que muchas veces como institución educativa definimos un entorno, pero a veces no sacamos provecho de todas las herramientas que este tiene. Entonces, el poder hacer este tipo de certificaciones nos permite explorar herramientas que tal vez nosotros en este momento no estamos utilizando para nuestras clases y que son de gran ayuda. También nos permite tener acceso a comunidades de aprendizaje en línea, donde pueden compartir experiencias e intercambiar ideas y colaborar con otros docentes de todo el mundo. Y bueno, no olvidemos que las instituciones educativas que cuentan con esa certificación y con los docentes certificados en el nivel 1 y 2 son quienes pueden postularse ante Google y convertirse en una escuela de referencia de Google o en Google Reference School, ¿cierto? Este es un reconocimiento internacional que hace Google y que valida su compromiso con la innovación y con la excelencia educativa. Así es, y como bien decía Luis David, tener estas certificaciones es uno de los pasos, o más bien uno de los requerimientos para hacer un Google Reference School. Hay otros requerimientos que con mucho gusto estamos dispuestos a revisar con ustedes para que los puedan cumplir. Además que solo los partners autorizados de Google son quienes pueden presentar a la institución educativa para que se postulen. Al convertirse en Google Reference School se abren también las puertas a una serie de beneficios como acceso a recursos exclusivos, oportunidades de colaboración con expertos en educación, la posibilidad de compartir sus mejores prácticas con otras instituciones educativas, el hecho de aparecer en el directorio de Google. En definitiva, conectar significativamente y realizar proyectos conjuntos con otras instituciones. La creación de una cultura innovadora en los colegios, pues impulsada por esta capacitación docente, como hemos hablado, y por la certificación de Google, nivel 1 y 2, es como ese primer paso y prepara a los estudiantes para el éxito en un mundo cada vez más cambiante y competitivo. ¿Por qué? Porque los estudiantes se van a beneficiar de toda esa cultura innovadora. Es más, también existen las certificaciones en las competencias digitales para estudiantes. Es la decisión en el ahora para lograr una verdadera transformación, precisamente como lo hemos venido hablando, para los desafíos de la época en que vivimos. Recuerden que aquí van a sacar provecho de todas las herramientas del ecosistema de Google Workspace for Education para que precisamente puedan ponerlo a disposición de sus estudiantes. Y la misma labor docente, ¿no, Luis? Porque a veces Sí. también estamos haciendo cosas que nos lleva más tiempo y encontramos una herramienta que nos ayuda a solucionar algo o nos permite hacerlo en menos tiempo y pues es súper bueno. Claro, yo me acuerdo la época en la que uno se enviaba como 17 versiones de un archivo adjunto y ya uno se perdía en las versiones y uno, ay, ¿en qué versión iba? Y uno enviándolo como adjunto. En cambio, ahora con Google Presentaciones, con documentos de Google, en Google Drive, en fin, todo está a un clic de distancia, más con los chips inteligentes, más con el apoyo de inteligencia artificial y podemos compartir realmente todos estar en las diferentes versiones del documento, aportar, comentar. Bueno, ese era un poco el mensaje como que les queríamos dejar, estimados oyentes. Los invitamos para que continúen, porque ya vamos con la entrevista que les habíamos dicho. Y bueno, esperamos que esta información les haya sido útil y sobre todo que se motiven a promover una cultura innovadora en su institución. Atención, mentes curiosas, prepárense para una aventura exploradora. Bienvenidos a la sección Entrevista Curiosa, conectando con expertos de Café Duty, donde revelaremos curiosidades y anécdotas fascinantes de la industria. Hola a todos y bienvenidos a la sección de Café Boutique, entrevista curiosa conectando con expertos.
En esta ocasión estamos encantados de tener con nosotros a Marco Rivas, director de los programas institucionales del Colegio Santa María, de Lima, Perú. Marco, es un placer tenerte aquí. Hola Luisa, ¿cómo estás? Es un gusto volverme a encontrar con ustedes. Acá en plena disposición para esta entrevista curiosa y poder compartir algunas experiencias y caminos recorridos desde el colegio en diferentes aspectos relacionados a la implementación tecnológica en favor del aprendizaje. Muchas gracias, Marco. De verdad que es un gusto el reencuentro. Y bueno, para empezar, nos encantaría conocer más sobre la cultura institucional del Colegio Santa María, porque ustedes ya son Google Reference School. Entonces, Marco, por favor, si nos podrías contar un poco sobre cómo se ha desarrollado esta cultura, qué significa para ustedes y cuáles son los aspectos más destacados. Es decir, cómo lo lograron y cómo lo están viviendo. Perfecto, Luis. Quizás va a ser importante mencionar que independientemente a todo el entorno que ya se dio en el colegio de Google Workspace for Education, tradicionalmente en nuestra cultura institucional nos caracterizamos por ser una institución que constantemente está realizando innovaciones en los diferentes ámbitos y pilares de nuestra propuesta formativa, sea a nivel pedagógico, a nivel formativo, a nivel pastoral, pues somos una escuela confesional católica. Ya durante muchos años hemos tenido distintas innovaciones en los distintos ámbitos de nuestra propuesta. Diría yo que la gran mayoría de ellos, para no decir todas, han llegado a buen puerto y han servido como base y referencia para que otras escuelas, no voy a decir las repliquen, pero tomen como referencia el camino que hemos recorrido, las buenas prácticas, los aciertos y los errores, y se faciliten los procesos de implementación de las innovaciones que consideran pertinentes. En el tema particular de Google Reference School, creo que uno de los puntos más importantes a destacar es que nosotros como colegio nunca nos planteamos como objetivo ser una escuela referencial Google. Lo que nos planteamos fue implementar desde el 2016 un proceso de transformación digital que en su momento implicó la implementación de una serie de elementos y aspectos referidos a desarrollar un ecosistema de Google Workspace for Education en el colegio. Y nos planteamos que el ser reconocido como escuela referencial no debía ser un objetivo, sino debía ser una consecuencia de que nosotros como institución hayamos desarrollado los avances significativos que correspondan a nuestro proceso de transformación digital. Creo que ese es un punto clave, al menos desde nuestra experiencia. Genial, Marcos. O sea, primero me gusta mucho lo que mencionas de las constantes innovaciones, ¿no? Y en todos los aspectos, la parte pastoral, la parte formativa, incluso en la parte tecnológica y de espacios. Marco, cuéntanos un poco cómo esto ha beneficiado al cuerpo docente y los estudiantes de esta cultura de innovación que ustedes manejan en el colegio. ¿O podrías compartirnos algunos ejemplos concretos de cómo eso ha impactado positivamente el proceso educativo? Claro que sí, Luisa. Miren, hay una frase que utilizamos mucho en el colegio y que tal vez sea, vamos a decir, no la causa raíz, pero sea un elemento que está atrás de muchas de las innovaciones que venimos desarrollando en los últimos años. Y no es una frase nuestra, es una frase creo que bastante popular, pero que nosotros nos hemos apropiado, ¿no? Y es que en educación lo único constante es el cambio. Entonces, desde ese enfoque y desde esa mirada es que planteamos constantes innovaciones. ¿Cómo ha afectado esto? A nivel de los estudiantes, una de las características de la educación marianista, nosotros les había comentado, somos una escuela confesional católica marianista. Y una de las características de la educación marianista es educar para la adaptación y el cambio. Entonces, lo que estamos haciendo con estas constantes innovaciones es hacer viva esa característica. Es formar a nuestros estudiantes
para que tengan la capacidad de estarse adaptando constantemente a los cambios. Y en esa misma línea también tenemos esa formación para nuestros docentes. Así que el cambio en el colegio, las innovaciones en el colegio son una constante. Todas las innovaciones han tenido un impacto positivo en el proceso de enseñanza, por un lado, de los profesores y en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. No solamente en el aspecto, ya que nos estamos ciñendo a la parte de tecnología educativa, no solamente en lo que se refiere a haber generado un ecosistema de Google Workspace for Education, sino también otro tipo de innovaciones, como el uso de pizarras interactivas, táctiles en todas las aulas, la implementación de 2 aulas del enfoque RTCI, es una propuesta de HP, el uso en este último año de un modelo de inteligencia artificial que favorezca el desarrollo de la capacidad de resolución de problemas, de la comunicación y comprensión, de las habilidades atencionales y de las habilidades de investigación. Así que todo lo que venimos haciendo en los últimos, diría yo, 15 años, siempre ha estado orientado a que sean innovaciones que tengan impacto directo en el proceso de aprendizaje de los estudiantes y en el proceso de enseñanza asociados a las metodologías y enfoques que utilizan los profesores. Buenísimo, Marco. Y Luisa, creo que lo estábamos hablando un poco cuando introducíamos el tema en nuestra primera sección, y es la adaptación, el cambio, como bien lo está diciendo Marco, pero sobre todo el ecosistema, porque es que no es que la cultura innovadora se dé solamente de una manera con un referente, sino que es toda una cultura institucional que puede ser a diferentes ritmos, pero que todo hace parte de ese engranaje. Y que, como bien dices, Marco, pues ustedes vienen hace 15 años preocupándose por esa apropiación significativa de las herramientas digitales y no quedándose solo en lo instrumental, sino en que realmente sea una cultura pedagógica que beneficie y conecte pues a toda la comunidad educativa. Y bueno, igual no cambiando mucho de tema porque ya lo referías, pero igual tiene que ver con esa cultura de la innovación en todos los procesos. Respecto de las aulas RTCI del marco de educación de HP, ¿cómo ha complementado esta iniciativa de Google Reference Schools a la cultura institucional de innovación en el Colegio Santa María? Mira, Luis, bien has dicho tú, el enfoque, más allá de la implementación física de las aulas, el enfoque de la propuesta RTCI conversa perfectamente con todo el ecosistema de Google Workspace for Education, ¿no? Exacto. Y que además responde a lineamientos definidos hace al menos 8 años en relación a la implementación de nuestras aulas. ¿Qué buscamos en el colegio? Y en eso calzan las aulas RTCI. Buscamos que nuestras aulas sean espacios en donde se tenga una implementación de toda la tecnología educativa factible y posible implementar, que tenga un mobiliario flexible que facilite la agrupación de los estudiantes para el trabajo en equipo, y lo acabo de mencionar, y que todas estas características físicas lo que promuevan es el uso de tecnología educativa, el trabajo en equipo y la resolución de problemas. Es desde esta mirada que ya la teníamos definida en el colegio, como les dije, desde hace al menos 8 o 9 años, es que la propuesta de las aulas RTCI golpea los 3 pilares de nuestra implementación a nivel de equipos en las aulas. Es realmente inspirador escuchar cómo están transformando la educación en el Colegio Santa María, Marco. O sea, todo lo que dices y cómo lo que ustedes hacen, pues digamos que ya es la parte de innovación, y esto es consecuencia de ese gran plan que ustedes se trazaron hace muchos años y ha venido evolucionando
de acuerdo, digamos, a lo que también nos hemos venido enfrentando, ¿no? Porque me acuerdo cuando hablaba contigo, la pandemia al Santa María no lo golpeó duro porque ustedes ya venían en ese proceso de transformación digital. O sea, recuerdo que alguna vez tuvimos esa conversación y fue como, wow, claro, ustedes estaban ya preparados. Marco, para concluir, cuéntanos qué consejo le darías a otras instituciones educativas de Latinoamérica que buscan implementar una cultura de innovación y tecnología en sus entornos escolares. Podría dar muchísimos consejos, Luisa, pero me voy a sentar. Creo en los que, desde mi experiencia como responsable en estas implementaciones y desde la experiencia que he visto en mis compañeros profesores y en los directivos con los que trabajamos. El primero es que todas las implementaciones relacionadas al uso de tecnología educativa deben responder a un requerimiento o problemática real de la escuela. Es decir, no se debería implementar algo que de alguna u otra manera no haya surgido o salido a flote como un requerimiento o de los estudiantes, o de los padres de familia, o del equipo de docentes. Son muchas las instituciones que, con el ánimo de innovar, adquieren la última versión de algún programa o de algún equipo para su escuela, y resulta que la curva de aprendizaje en su uso toma 1 año y medio, 2 años, y entonces la inversión realmente no tuvo el impacto que se esperaba. Y muchas veces pasa el tiempo, la tecnología queda obsoleta y realmente el uso e impacto que tuvo en la enseñanza y en el aprendizaje no fue significativo. Y el segundo consejo que daría es que todas las innovaciones o procesos de transformación digital tienen que responder a las realidades y características de cada institución educativa. Los ejemplos, las buenas prácticas, el camino recorrido por otras instituciones, son elementos que favorecen y ayudan al proceso de implementación. Pero no, desde mi punto de vista, no deben ser copiados, deben ser tomados como referentes. Y la escuela debe ser muy madura y muy consciente en decidir qué puede copiar, en el buen sentido de la palabra, de estas experiencias, qué capacidad tiene para implementarlas, en qué tiempo se van a hacer, porque las instituciones educativas todas son diferentes, tenemos diferentes características, manejamos diferentes recursos. Entonces creo que los procesos de transformación digital deben nacer y partir desde la realidad y características específicas de cada escuela. Y sobre la base de ese punto de partida, sí tomar como referencia y como ejemplo las buenas prácticas y las buenas experiencias que puedan haber tenido otras instituciones educativas. Muchísimas gracias, Marco. Qué excelente consejo y sobre todo visión desde el liderazgo, desde la dirección, desde la naturaleza misma que representa el colegio, la institución educativa, porque como bien decías, pues todas son diferentes, tienen proyectos educativos institucionales diferentes y cómo lograr que para esas particularidades, pues realmente se pueda generar un plan. Hay una frase que a mí me encanta y es, si la tecnología es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Porque es que muchas veces algunas instituciones dicen, no me hice ni siquiera la pregunta de por qué tengo lo que tengo y van creando un panorama variopinto, desconectado de lo primero que va saliendo. Ah, que robótica, entonces vamos y hagamos robótica con yo no sé qué. Ah, que inteligencia artificial, hagamos lo otro, pero no es algo estructurado. Y de hecho, les contamos también a nuestros oyentes que con el Colegio Santa María hicimos un proceso maravilloso el año pasado. Ellos tienen 2 aulas RTCI del marco de transformación de HP Educación y todos los docentes fueron capacitados en las competencias digitales del marco europeo, pero además de ello, y comenzamos todo el proceso con los directivos.
Entonces, esto que dice Marco tiene muchísimo sentido porque hicimos los workshops para directivos y de esa manera, bueno, pues lo digo, nosotros que trabajamos directamente, iba fluyendo todo de una muy buena manera y siempre cada acción era pensada desde el por qué y desde el para qué. Yo creo, Marco y Luisa, que con esto que nos has dicho logras inspirar pues a muchísimos directivos, instituciones que nos escuchan en América Latina. Y bueno, yo creo que eso es como una muy buena manera de cerrar como el tema formal, digamos. Pero en este espacio hacemos algo que llamamos, Marco, las preguntas curiosas. Es decir, si estamos hablando de un tema formal, digamos, serio, en el que damos respuestas que tienen que ver con ese contexto educativo, las preguntas curiosas nos llevan a viajar un poco por la imaginación, cómo hacer ese complemento creativo y a cómo esas preguntas que normalmente no nos haríamos, pues cómo nos las podemos responder. Entonces, Luisa y yo de manera muy breve, porque sabemos que ya también el tiempo es corto, te vamos a hacer estas dos preguntas curiosas, como nos gusta nombrarlas. Una primera pregunta, Marco, es, si pudieras tener un talento extraordinario, pero solo durante un día, cuál elegirías, perdón, y cómo lo aprovecharías? Es un sueño bien pretencioso, así que voy a ser bien pretencioso en mi Sí, respuesta claro. curiosa. Dale. Me encantaría poder tener la capacidad de cambiar la situación socioeconómica, cultural y educativa de nuestra región. Pues voy a limitarme, podría decir del mundo, pero al menos de nuestra región. Muchas de las dificultades que tenemos y que compartimos como países en Latinoamérica parten de que en nuestros países, los diferentes gobiernos, pocas veces han hecho una apuesta seria por la educación. Pocas veces han asignado los recursos que deberían asignar en la educación. Y creo que pocas veces los políticos ven en la educación al motor transformacional de la realidad económica, social y política de nuestras naciones. Así que si pudiese tener un don por un día, haría ese cambio. Me encanta. Además que creo que sería de gran impacto. Y otra pregunta, si te dieran la oportunidad de vivir en un universo de ficción, ¿en cuál te gustaría vivir y qué tipo de personaje serías? ¿De ficción, de ciencia ficción o de ficción de cambio de la realidad? Sin que me respondas, Luisa, yo me voy a ir por el escenario de ficción de Creo que cambio ni lo de la sabemos. realidad. Nosotros hacemos Dale. la pregunta, pero Sí, la tú respuesta tómala es como en tu quieras. pregunta. Me encantaría vivir en un universo paralelo en donde hayan mucho menos desigualdades, en donde todas las personas tengan oportunidades similares, en donde cada uno de los individuos, desde la búsqueda de su bienestar, sume a la consecución del bien común, en donde la educación sea considerada no uno de, sino el medio que garantice la transformación de nuestras realidades. Y si tuviese que escoger un superpoder, eso ya va a muchas ilusiones y sueños que he tenido niño. Me encantaría volar. Me encantaría. A mí también. O Bueno, teletransportarme. Eso claro, podría ser. o que tal Volar. uno volar de parte en parte con una varita mágica haciendo ese cambio en todos los países del mundo. Sería maravilloso y de verdad, Marco, que bueno, casi que esa frase ya también tan gastada de Walt Disney, pero que todavía tiene su vigencia y es, si lo podemos imaginar, lo podemos crear. Definitivamente a veces lo que parece que está desconectado y ustedes ya de hecho lo están haciendo con el trabajo social también que hacen desde el colegio, con las oportunidades que generan con la pastoral, bueno, con tantas redes que en ese día a día, en ese poco a poco, pues se va sembrando. Y qué bonito que ese espíritu humano
no se nos olvide en estos tiempos de inteligencia artificial. Por eso hay que saber equipararlo muy bien. De verdad, Marco, Luis, pues sí, ahí quisiera yo, si me permites, claro. este, no explayarme, pero sí poner énfasis en eso que has mencionado, Sí, porque como escuela, uno de nuestros objetivos estratégicos y que está dentro, directa o indirectamente, de nuestra visión y nuestra misión, es formar integralmente a nuestros estudiantes de tal manera que puedan realmente convertirse en agentes transformadores de la sociedad. Y una aclaración, bueno, no me acuerdo muy bien, Luisa, me parece que me presentaste inicialmente como director de programas institucionales. Es un cargo que no existe, pero sí, dentro de mis roles y funciones, soy el responsable de coordinar todos los programas institucionales del colegio, dentro de los cuales uno de los 7 son los programas para el desarrollo del aprendizaje, dentro de los cuales está todo el entorno de Google Reference School, todo el entorno de las aulas RTCI y todo el entorno del uso de esta plataforma y motor de inteligencia artificial que he mencionado. Qué bien, Marco. Entonces, casi que a veces uno dice, bueno, todo esto que parecía ficción o quizás una pregunta como lejana a la realidad, resulta que está más cercana de lo que lo pensamos y hace parte de esa misión y hace parte de esas decisiones que nosotros también tomamos frente a lo que hacemos, frente a lo que proyectamos y sobre todo en el rol en el que estamos. Gracias de nuevo, estimado Marco, de verdad, por todos tus aportes para Café Dutic. Por supuesto, seguimos tejiendo red en América Latina y España y esperamos que continúes con ese liderazgo positivo, inspirando a los docentes de tu colegio, a otros docentes de instituciones y generando innovación educativa. Yo también me uno a ese agradecimiento por todos tus valiosos aportes. Se nota que eres un apasionado por la educación y el bienestar social. Sabes que eres de la casa y esperamos contar contigo en próximos episodios, ya que hay mucha tela para cortar. Claro, y ya hay otros proyectos también que se puedan desarrollar. Nada, Luis, un gusto de primero conversar con ustedes. Y ha sido para mí un honor el poder compartir estas experiencias. Y un fuerte abrazo para todos los oyentes desde el Colegio Santa María Marianistas de Lima, Perú. Nos vemos pronto. Es hora de encender la chispa de la innovación, Luis. Bienvenidos a la sección Novedades Transforma tu aula de Café Dutic. En Grupo A ofrecemos capacitación para docentes en competencias digitales del marco europeo, como ya lo hemos venido mencionando. También adaptamos nuestros cursos según el nivel de cada profesor, brindando opciones de exploración, actuación e innovación. Además, proporcionamos workshops, como les hemos dicho, para directivos, porque de ahí empieza el cambio, y capacitación para las certificaciones, como lo decíamos, de los niveles 1 y 2 de Google. Nos aseguramos de acompañar a los docentes y a los directivos para que su institución se convierta en un referente de Google. Estaremos muy atentos para recibir sus consultas sobre estos y otros cursos. Acuérdense que las competencias digitales son esenciales para sistematizar experiencias de aprendizaje y crear una cultura realmente innovadora a partir del uso estratégico y de las competencias digitales. Bueno, Luisilla y estimados participantes, siempre es un gusto compartir en Café Dutic. Así estamos finalizando un nuevo episodio con un invitado muy especial desde Lima, Perú. Para el próximo capítulo tendremos también otros invitados más con temáticas que ustedes mismos nos sugieren cuando nos escriben a nuestro correo. Y recuerden siempre ser parte de esta red. Y agradecemos a ustedes, apasionados docentes, directivos, personas de América Latina que tienen que ver con el mundo de la educación y de la transformación en educación, por acompañarnos en este espacio que saben es para ustedes y que esperamos sea inspirador. Los invitamos a seguir siendo parte activa de nuestra comunidad y, bueno, ustedes son los protagonistas y seguimos tejiendo esta red latinoamericana. Así es. Ahí nuevamente la invitación a mantenerse conectados, dejar sus comentarios y contribuir activamente a esta comunidad educativa en constante evolución. Hasta pronto, queridos oyentes, y seguimos creciendo juntos.